construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Estamos en contra, realmente hay otras alternativas que afecten menos. La Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares y ahora la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo menos. Ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato justo a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a subir la energía a la red, porque antes la preferencia la tenían los particulares. Lo que está haciendo de sacar las energías limpias a la mala, violando la ley, significa licencia para matar. Todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan, porque generan energía con gas, con el viento, con el sol y las hidroeléctricas, pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad. Está discriminando plantas renovables. La American Petroleum Institute consideran que hay una discriminación del gobierno mexicano a través de los reguladores. Vamos a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Básicamente impulso a energías limpias versus el renovado interés en los hidrocarburos en el caso de México. No vamos a seguir con la política de desmantelamiento de las empresas de la nación. Y el Ejecutivo Federal remitió una iniciativa preferente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Para aquellos que están diciendo que no van a ser energías limpias y todo lo demás, la primera condición para despachar la electricidad van a ser las hidroeléctricas. El gobierno no ha entendido los beneficios del mercado, los beneficios de la competencia, y lo que quieren es una planeación tal vez al viejo estilo socialista. CFE quiere justamente poner una ley que le termina beneficiando, no siendo más eficiente o mayores inversiones, sino quitando a la competencia de su camino. Se ha retomado esta rectoría del Estado que en algunos años se olvidó en un sector tan estratégico de seguridad nacional como es el suministro de la energía eléctrica. Es una rectoría que tiene que estar en el Estado por 3 principios constitucionales: la continuidad, la confiabilidad, la estabilidad en el servicio. Ajá, y también por un asunto constitucional y de ley es que tenemos que respetar los pactos y los tratados comerciales que hay, y por un asunto básico de ley y de sentido común es que a la mitad del juego no le puedes decir a quien está jugando que siempre ya no es fútbol, que ahora nos vamos a dedicar al béis o al básquet o al vóley o a cualquier otra cosa. Pues la gente obviamente te va a perder la confianza. ¿Qué pasó ayer en la Corte? Angélica Melín, buen día. En la Cámara de Diputados, Luis, muy buenos días. Perdóname, Adelante, Angélica. Mucho gusto. Sí, muchas gracias, Luis, muy buenos días. En la Cámara de Diputados fue donde ya se dio recibo formal de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal días pasados para reformar la ley de la industria eléctrica. Los diputados rápidamente turnaron a comisiones esta iniciativa de carácter preferente, la primera que habría enviado el presidente de la República al Congreso de la Unión, en este caso a la Cámara de Diputados, y se trata de esta reforma que modifica disposiciones de la reforma energética aprobada en 2013 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El proyecto fue turnado a la Comisión de Energía para dictaminación y va a tener la opinión de las comisiones de Presupuesto y Economía. Así lo dispuso la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ayer mismo dio acuse formal del envío de esta propuesta. Al respecto, legisladores del PAN y del PRD plantearon sus consideraciones. El coordinador de la bancada de Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, fue muy breve y muy conciso, Luis, en señalar qué es lo que piensa de esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo Federal. Vamos a escuchar al coordinador panista en San Lázaro. Como iniciativa preferente, hemos recibido una propuesta del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Hubiéramos esperado que nuestro presidente entregase una iniciativa preferente para atender las cosas de mejor manera. Así de breve fue el diputado Romero Hicks al señalar que, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal está desfasada del tiempo. La bancada del Partido de la Revolución Democrática refrendó su rechazo a este proyecto al calificarlo como regresivo e inconstitucional. Escuchemos a la coordinadora Verónica Juárez. En opinión del Partido de la Revolución Democrática, es una reforma regresiva
Es una reforma que atenta finalmente también contra la Constitución, que serían retroactivas y que podría tener algunas demandas, inclusive que tiene que ver con acuerdos internacionales que se encuentran, y me parece lamentable que mientras en el mundo se habla del uso de las energías limpias y renovables, aquí hagamos todo lo contrario. De manera previa, la bancada de Morena y aliados señalaron, Luis, que este tema va a ser su prioridad al iniciar este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, y bueno, tienen que hacerlo así porque se trata de una iniciativa preferente para la cual tienen aproximadamente 30 días los diputados para aprobarla, y también los senadores tienen este mismo plazo. Esta iniciativa tendrá que aprobarse en un plazo total de no más de 2 meses, Luis, y en caso de que los diputados y los senadores no lo aprueben, el Ejecutivo podría publicarla por sí mismo para que esta norma entre en vigor. Luis, es el reporte. Te aprecio la comunicación. Mil gracias, Angélica. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eso en la Cámara de Diputados, en donde ya llegó la nueva... no tienen los votos para tumbar la reforma energética constitucionalmente. Lo que pueden hacer es esto, es un Frankenstein que de facto pues tumba esa reforma y le da prioridad a otros sectores, o sea, a la CFE y a Pemex particularmente, y esto pues genera una verdadera bronca para pues la competencia, para el piso parejo. Eso sucedió en la Cámara de Diputados. En la Corte tumbó las famosas normas o ley INALE. Y esto pues sienta un presente importante, porque si eso ya se tumbó, es muy probable que lo que vayan a aprobar en Morena se va a terminar por tumbar en la Corte en algún momento. Pero el nivel de desconfianza que va a generar de aquí a que eso pase, que ya está generando, va a estar difícil de recuperar. Ezra Chabot, un honor tenerte en este espacio, como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buen día al auditorio. Pues sí, no solamente desconfianza, sino además la posibilidad real de que las demandas sean no solamente dentro del país, en la Corte, en la Suprema Corte, sino a nivel internacional, porque se trata así de una violación flagrante al propio Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante una demanda de la Comisión Federal de Competencia Económica, y ahora entendemos pues por qué esta necesidad de eliminar a la COFESE como un organismo autónomo, bueno, pues terminó por darle un verdadero golpe al propio gobierno de la República. Una situación muy clara. La Suprema Corte, que había estado en cuestiones electorales muy allegada al propio presidente de la República, al gobierno, pues ahora dice, hasta aquí no puedo darle la vuelta, no puedo moldear la ley al gusto del presidente, simple y sencillamente porque sería algo así como no entender claramente las limitaciones que la propia Constitución impone. Con respecto a lo que ya mencionabas, que es el tema de la igualdad de los agentes productivos en el marco de la reforma energética, es decir, todos aquellos que se presentan para venderle a Comisión Federal de Electricidad, incluyéndola a ella misma, energía, tienen que ser tratados de esa manera, o sea, con equidad. Y aquí de lo que se trata en la propuesta es básicamente en la reforma como tal, en la reforma que está siendo planteada, pues se habla de una contradicción que no puede ser resuelta, porque se le está dando prioridad a la propia Comisión Federal de Electricidad, se le está dando una prioridad más allá del tema de la contradicción económica, de que resulta más caro, se le está dando prioridad a los propios esfuerzos del gobierno por comprar, por tener el control del mercado. Y quizá porque ya sabían por dónde venía esta impugnación hecha en la Comisión Federal o por la Comisión Federal de Competencia Económica, es que lanzan esta segunda ley, que es una ley secundaria, una ley que tiene que pues aprobarse solamente dentro del Congreso, para que pase no desde desde una reforma constitucional que no tienen, es cierto, no tienen la posibilidad de hacerlo, porque lo que tendrían necesariamente que hacer es cambiar la Constitución y entonces sí, regresar al viejo modelo que diga que las energías son monopolio del Estado, y entonces ahí sí la Corte no tendría nada que hacer. Como no lo pueden hacer ahora, lo van a utilizar básicamente para una cosa, Luis, y es
para la propia propaganda política electoral y decir, esto es lo que el gobierno quiere hacer, quiere recuperar los bienes de la nación que se han perdido. Ese es el argumento y en función de eso es que pues van a manejar esta retórica. ¿Qué le van a decir hacia afuera? Pues no lo sé. Van a tratar quizá de convencer de que se trata simplemente de una retórica electoral, de una posibilidad de obtener votos y llegar luego a algún tipo de compromiso, porque es obvio que si esto eventualmente se aprueba y se alargan los tiempos, pues lo único que va a suceder es que, por un lado, las propias inversiones de por sí ya limitadas tendrán a recortarse aún más. Estamos ante una situación en donde, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo es decirle al Poder Ejecutivo, ahí sí ya no puedo, no tengo la posibilidad en este momento de establecer algún tipo de mecanismo que me permita darle viabilidad a un proyecto que saca a los propios productores autónomos, a los productores independientes, que saca a las propias energías limpias del mercado y que convierte al monopolio estatal de nuevo en lo que conocemos como una empresa a la que hay que rescatar, no rescatar al propio país como tal de lo que significa una industria que es totalmente obsoleta, que es totalmente anacrónica, que no es rentable, sino de darle a Comisión Federal de Electricidad el dinero de la nación, el dinero de la gente, Luis, para que directamente con ese dinero pueda sobrevivir algunos años más. Mil gracias, Serra. Oye, rápidamente, es que hay muchas cosas ahí muy interesantes, muy fuertes, de aprobarse y de que esto siguiera y de que realmente generara ahí un problema severo. Muchas de las inversiones que se han hecho, por ejemplo, pues dependen de préstamos que vienen de bancos públicos, no sé, Banobras, por el estilo. Pues si truenas a estos inversionistas, para empezar a ver cuándo o cómo le van a hacer para pagar esos créditos, que pues a final de cuentas sigue siendo un balazo en el pie. Y la otra, pues yo no creo que se vayan a quedar así como que tan tranquilos en Canadá o en Estados Unidos, ¿no? Vamos viendo cómo poco a poco empiezan a vernos de reojo y a vernos con ciertas dudas y bastante desconfianza. Yo te insistiría, Luis, en el sentido de que se trata de más que nada una especie de golpe político electoral. De propaganda. En el sentido de propaganda, de hacerlo de esa manera para tratar de decir, pues aquí el gobierno sigue con su propia agenda y decirle a su electorado, a su base, tratamos de hacerlo, pero como no tenemos la mayoría constitucional en el Senado, fundamentalmente, pues no lo vamos a poder lograr. El ruido que mete es enorme, la desconfianza ahí está presente y creo que se trata también de otro error que va a generar tensión en el gabinete, porque me imagino que para la propia Tatiana Cloutier en Comercio y Marcelo Ebrard se van a jalar otra vez el pelo y a decir, vamos de nuevo a otra bronca que no sabemos cómo vamos a resolver. Y ahorita no está el cuate Trump, o sea, Biden, no, yo creo que lo va a tomar de otra forma, ¿no? Con todo que sea una laraca electoral. Eso va a ser mucho más difícil de manejar, porque ahí sí hay todo un aparato, no una persona, sino un aparato legal y, por supuesto, de capacidad política de presionar, mucho más complicado que el señor del pelo naranja que está ahí refugiado en Miami, en Mar-a-Lago. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias, Ezra. Gracias, al contrario, buen día a todos. @ZChabot, ahí síganlo.